Quiero que levante la mano la persona que desea en su corazón hacer la voluntad de Dios. Ahora bájela. Ahora levante la mano el que conoce cuál es la voluntad de Dios. Esa ha sido la dificultad de nosotros. Querer hacer algo de lo cual no sabemos cómo hacerlo, porque no conocemos qué es la voluntad de Dios. Y por esa razón en esta noche he querido compartirles qué es la voluntad de Dios. ¿Qué es? La mayoría de nosotros hemos usado esta palabra todo el tiempo para describir que tanto lo bueno y lo malo es ¿qué? La voluntad de Dios. Pero a la luz de la palabra nos damos cuenta que no es así. Y que la voluntad de Dios está tan lejana al conocimiento actual de lo que nosotros tenemos acerca de la voluntad de Dios. Y si usted ha traído su Biblia, quiero que la abra conmigo en el libro de la primera epístola a los Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 2 en adelante. Y vamos a la luz de la palabra a comprender que la voluntad de Dios genera dentro de ella una cantidad de aspectos, características que nos deben identificar que esa voluntad de Dios está en nosotros. La palabra de Dios dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, no como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos mirando a la luz de la palabra qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es como ese círculo amarillo que usted está viendo. Es general. Esa es la voluntad de Dios, algo muy grande que nos beneficia a nosotros. Pero la voluntad de Dios se caracteriza por una cantidad de cosas que están registradas en la palabra y que al hacerlas nosotros podemos determinar si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o no. La primera de ellas la encontramos en el capítulo 5 de Tesalonicenses, del libro que acabamos de leer, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18. Dice de la siguiente manera: dad gracias en qué, porque esta es qué, para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces miramos que la voluntad de Dios tiene algo, y es que hay que ser qué, agradecidos en todo. En todo. Y cuando hablamos de ser agradecidos en todo, estamos hablando de que usted y yo, sin importar la circunstancia, buena o mala, debemos ser ¿qué? Agradecidos. Pregúntele al que está al lado: ¿es usted agradecido con Dios? ¿Es usted agradecido? Pero en medio de la dificultad más dura de su vida, ¿usted agradece a Dios por eso? ¿O es de los que en medio de la dificultad y de la situación difícil levanta su oración y dice: Señor, pues si esta es su voluntad? ¿Cuántos han dicho eso? Déjeme decirle que su oración está errada, porque bíblicamente la voluntad de Dios no es que a usted le vaya mal. La voluntad de Dios nunca fue diseñada para que el ser humano viva mal y que las cosas malas que le pasen sean la voluntad de Dios. No. Bíblicamente ahora les muestro que la voluntad de Dios siempre ha sido buena, siempre ha sido el bien, siempre ha sido bendita para nosotros.
El problema está en que nosotros camuflamos el reconocer nuestros errores y el resultado de ellos en algo que encontramos la voluntad de Dios. Y a todo le ponemos voluntad de Dios. Y esa no es la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es la santificación. Y sigue leyendo y dice, apártese de qué. Ahora, yo le hago una pregunta a los que no están casados. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Qué dice el texto? Ahí no dice case, dice apártese de la fornicación. Y para apartarse de la fornicación, ¿qué tiene que hacer? Obedecer a la palabra. Pero encontramos personas de muchos años de conocimiento de la Biblia donde dice, Señor, haz tu voluntad. Y uno dice, y bueno, ¿y qué voluntad es la que Dios quiere? Pues que se santifique y que se aparte. Ahora, la voluntad de Dios es que seamos ¿qué? Agradecidos. En todo y por todo a Dios y a quienes estén a nuestro alrededor. Mire al que tiene al lado, dígale, ¿y usted cómo está? ¿Está agradeciendo por todo? Mire, la Biblia nos habla que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es que los que están casados en esta noche pueden levantar su mano y decir, el hombre y la mujer que tengo al lado es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿O está que la baja? Porque cuando la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, usted puede decir, este hombre y esta mujer es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero si usted no dice eso, quiere decir que usted tomó la decisión muy voluntaria, de manera humana, que le ha llevado un resultado. Y que las cosas malas que a usted y a mí me acontecen no es porque Dios las puso. No es la voluntad de Dios. Es simplemente el resultado de una decisión muy propia que a su tiempo o en su momento trae una situación. Pero no es la voluntad de Dios. Ahora sí entiende si está haciendo la voluntad de Dios. Lo segundo que nosotros miramos en la voluntad de Dios tiene que ver con lo que habla el libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 2. Entonces sabemos que si yo quiero hacer la voluntad de Dios, debo santificarme, ¿verdad? Y santificarme implica apartarme o separarme de aquellas cosas que no le agradan a Dios para servirle a Él. Pero cuando yo me aparto y le sirvo a Dios, lo primero que tengo que hacer para hacer la voluntad de Dios después de la santificación es el agradecer. Pero ahora viene lo segundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice de la siguiente manera: no os conforméis a ¿qué? A este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que compruebe. ¿Qué hay que comprobar? Que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, es agradable y es perfecta. En lo bueno, en lo agradable y en lo perfecto habita Dios. En lo malo, en lo desagradable y en lo imperfecto no está Dios. Y usted no va a encontrar en la Biblia algo que le dé un referente de que la voluntad de Dios es imperfecta, o que la voluntad de Dios le trae sufrimiento, o que la voluntad de Dios le trae dolor. No lo va a encontrar. Va a encontrar siempre que la voluntad de Dios, como ese círculo amarillo, encierra una cantidad de cosas que nos benefician de tal manera que la voluntad de Dios se hace buena, agradable y perfecta. ¿Qué tiene que cambiar usted en su pensamiento? Cambie la manera con la que ve usted las cosas. Deje de andar pensando que así como está bien. Deje de pensar que lo que usted hace, Dios lo aprueba.
póngalo delante de Dios y mírelo a la luz de la palabra, si sus acciones, si mis acciones están siendo aprobadas por el Rey. Porque si lo que yo hago no está siendo aprobado, sino solamente respaldado, ahí no está la voluntad de Dios. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Y renovar dice para que comprueben que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Pero nosotros tomamos decisiones creyendo que es la voluntad de Dios en cosas tan simples. Cuando usted se va a viajar y usted como buen hijo de Dios ora, ¿verdad? Y cuando usted va a orar y va a viajar, ¿qué dice? Señor, haz tu voluntad. Y si todo me sale bien, ¿es qué? Eso es verdad, porque si todo le sale bien, eso es lo que Dios quiere, que todo salga bien. Pero si resulta que se va el carro, algo sucede y todo eso, usted toma un aliento y dice, es que es, ¿qué? Ya ahí está errando, ¿para qué ora así? Si el carro se varó, pues fue por el descuido del conductor, algo tuvo que haber pasado. Toda circunstancia mala no proviene de Dios. ¿Por qué razón? Porque ¿para qué el Padre mandó a Jesús a morir en la cruz? La Biblia dice en el profeta Isaías que Él vino a morir. ¿Para qué? Allá clavó las maldiciones. Allá dejó las enfermedades. Y nos trajo la bendición de ser sanados y de ser curados. Tanto que en el Nuevo Testamento usted encuentra y dice que por la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz, esa sangre es para redención, para limpieza y purificación. Entonces, si usted todo lo malo le está llamando que es la voluntad de Dios, usted está invalidando lo que Cristo ya hizo. Jesús le enseñó a los discípulos en el patrón de oración una parte muy fundamental. Señor, haz tu voluntad en la tierra. Quiere decir que hay una sola voluntad, que Dios no es cambiante, que Dios no nos está diciendo mi voluntad es que le vaya bien y ahora que metió la pata le va a ir mal. No, Él no es cambiante. Hay una sola voluntad que ya está hecha ya y que con Jesucristo ya llegó a la tierra. Lo que necesitamos es que esa voluntad nosotros la podamos ¿qué? Comprender en el corazón. Yo le he llamado que la voluntad de Dios es la mente de Dios, el corazón de Dios revelados en el ahora a mi vida. La mente de Dios, el corazón de Dios revelados en el hoy a mi vida. Esa es la voluntad de Dios. Cuando a usted se le revela Cristo y la palabra, usted cambia la manera de ver las cosas. Y por esa razón, hacer la voluntad de Dios tiene que ver con que usted tiene que cambiar muchas cosas. Y si usted no cambia aquellas cosas que usted sabe o que desconoce que van contrarias al camino de Dios, pues usted no está haciendo nada, no está haciendo la voluntad de Dios. Y nosotros somos hombres y mujeres insensatos, porque aún sabiendo que no estoy haciendo lo que la voluntad de Dios me dice hacer, yo tengo el atrevimiento de orar y decirle, Señor, haz tu voluntad en mi vida, pero no lo hago. Y luego voy y le digo, Señor, ¿será tu voluntad que yo haga esto? Y le mandamos a Dios una orden de que Él haga lo que yo quiero hacer, pero no aceptamos la orden de la que Él me está dando que yo deba hacer. Y por eso la iglesia comete el error de confundir la voluntad de Dios con sus resultados propios de sus errores. Entonces, ¿vamos bien? Dígale al que tiene al lado, renueve su forma de pensar. Renuévela. Número 3. Hablamos de que la voluntad de Dios tiene otra característica.
San Juan capítulo 7, versículo 17. Dice de la siguiente manera. ¿Usted tiene su Biblia ahí? San Juan capítulo 7, versículo 17. Entonces hablamos de que la voluntad de Dios, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Al comienzo yo les pregunté y ustedes ¿qué dijeron? Que sí querían hacerla. Entonces aquí dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de ¿qué? De Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Y estaba hablando para que la gente entendiera que Él les estaba diciendo, mire, yo fui enviado por el Padre y las cosas que el Padre me ha dicho a mí que haga, yo las estoy haciendo. Se puso como un referente ante la gente para decirle, yo estoy haciendo la voluntad de Dios y lo que hago no es propio, es del Padre. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted y yo estamos dando testimonios de Cristo? ¿Estamos actuando? ¿Estamos pensando de acuerdo a lo que Cristo piensa y ha hecho? ¿Estamos haciendo lo que Cristo realmente quiere que nosotros hagamos? Porque de lo contrario, ¿qué dice el texto? El que quiere hacer la voluntad de Dios, en otras palabras, actúe como Cristo actuó. Haga lo que Cristo hizo. Pero nosotros no creemos que esa sea la voluntad de Dios por muchas mentiras que el diablo ha sembrado aquí. Por ejemplo, yo no tengo la unción de Dios. Y déjeme decirle que yo le puedo comprobar a usted con la Biblia que usted sí tiene la unción de Dios. Leíamos al comienzo, dice, por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y el que tiene el Espíritu Santo tiene ¿a quién? Al Padre. Tiene la unción de Cristo. Ahora, el problema ¿cuál es? Que Dios depositó eso sobre nosotros, pero no queremos hacer su voluntad. ¿Para qué unge Dios a alguien? Pues para que haga lo que Él dejó hecho y continúe su obra. Pero el que no ejercita esa unción quiere decir que no quiere o no está haciendo la voluntad de Dios. Por eso todo ministerio que hay dentro de la iglesia debe ser un ministerio que continuamente debe estar creciendo. Debe estar en crecimiento. Y que usted y yo debemos evaluarnos si la voluntad de Dios yo la estoy haciendo o no. Conocer la doctrina de Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo realmente hizo y que yo debo hacer? Ahora pregúntele al que tiene al lado, ¿usted está haciendo lo que Cristo le mandó a hacer? ¿Qué mandó a hacer Cristo? Él nos dice, mire, yo les doy potestad para que vayan y ¿qué? Oren por los enfermos, echen fuera demonios. Aunque bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Todo lo que ustedes pidan al Padre en el nombre de Jesús les será hecho. Yo voy con ustedes, nunca los dejaré. Estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Todo lo que usted lea en la Biblia no trae conocimiento de que a usted le vaya a ir ¿qué? Mal. Le va mal es aquel que no hace la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios es amar al prójimo como a mí mismo y yo no amo al que me ofendió, quiere decir que yo tampoco me amo y no estoy en ejercicio de hacer la voluntad de Dios. Y el que no hace la voluntad de Dios no es hijo de Dios. Ahora, quiero que lea conmigo el libro de primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16 al 17. Y quiero que usted medite en este texto. Y dice de la siguiente manera: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de dónde?
¿Y quién es el príncipe de este mundo? Entonces, todo lo que nosotros deseamos en nuestra carne, en nuestros ojos, en nuestros sentimientos, que no están bajo la dirección de Dios, eso es del mundo. Y quiere decir que está dirigido ¿por quién? Por Satanás. La voluntad de Dios es que todo lo que nosotros tengamos esté dando realmente el resultado. El versículo 17 dice de la siguiente manera: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. Para siempre. Por eso yo me gozo y admiro de aquellos ancianos que ya están en su edad de oro y que ellos cuentan historias desde que iniciaron su vida en Cristo, pero que todavía ellos dicen aquí parados en la brecha, siguiendo al Señor. A mí nadie me mueve, yo estoy convencido. No dice, ellos cumplen algo de Dios porque han permanecido ¿qué? Firmes. Nada los ha movido, nada los ha sacado del cumplimiento de lo que Dios ha establecido. Pero déjeme hacerle una pregunta: ¿qué lo ha movido en estos días quizás a desanimarse en continuar con Dios? ¿Qué cosas le han hecho a veces pensar que no vale la pena seguir a Cristo? ¿Qué situaciones usted está viviendo que dice, en última yo las acepto porque es la voluntad de Dios? Pero que si usted las examina, no es la voluntad de Dios, es los deseos propios que usted tiene de buscar una excusa o algo para salir corriendo. Pregúntele al del lado, ¿usted quiere salir corriendo? Y si le dice que no, dígale, lo felicito, está en el cumplimiento de la voluntad de Dios, de permanecer firme, que nada lo mueva. Pero quiero que lea conmigo ahora el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Y vamos a mirar, mis amados, otra de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta para cumplir la voluntad de Dios. Le voy a pedir que sacuda fuertemente al que esté a su lado. Sacúdalo así, dígale, sacúdese para que cumplas la voluntad de Dios. Y mire lo que dice el texto: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo ¿qué? Hagáis callar la ignorancia de los hombres. Quiere decir que cuando yo no hago el bien, suceden dos cosas: soy insensato y no cumplo la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer el bien? Pues fácil, que usted ame aún a su enemigo, que ame a la suegra, que ame a los cuñados, que el enemigo si te pide pan, le des de comer con gozo, con alegría, y puedas establecer en hacer el bien a cualquier clase de persona. Eso es hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Pero si yo miro con acepción de personas para hacer el bien, ¿qué recompensa tengo? Dijo Jesús. Si a ti te hacen bien y tú vas a devolver bien, ¿qué recompensa vas a tener? Pero si tú haces el bien a quien te ha hecho daño, dice, gran recompensa tú vas a tener. Esa es la voluntad ¿de quién? De Dios. Abrace al que tiene al lado y dígale, empiece a perdonar. Empiece a amar a todos por igual, porque esa es la voluntad de Dios. Pero el texto del libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 17, nos habla otra cosa de lo que es la voluntad de Dios. Por tanto, no seáis ¿qué? Ya van dos veces que dice que el que no hace la voluntad de Dios es una persona ¿qué? ¿Y usted sabe quién es el insensato? El necio,
el terco, el que no tiene inteligencia, el que le cuesta comprender porque no tiene la capacidad de entender como otros. Dice, sino que entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Nos está diciendo, por tanto, no seáis ¿qué? Insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Y ya miramos atrás cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Número 1, que usted se santifique. Y santificarse requiere que usted y yo nos apartemos para Dios. Y a eso le añadimos que el que hace la voluntad de Dios, entonces es un hombre que tiene, ¿qué? Agradecimiento en su corazón, que agradece por todo, que se ríe de la vida sin importar la situación, porque sabe cuál es la voluntad de Dios. Pero después de agradecer, usted debe ¿qué? Renovar lo que hay aquí. Cambia ese chip antiguo, religioso y tradicional que le impide que la voluntad de Dios le sea a usted ¿qué? Revelada. Pero luego añádale que usted debe aprender la doctrina de Cristo, que usted debe estar seguro de que usted está siendo el ejemplo para otros como Cristo lo fue para nosotros. Pero luego a esto añádale que la voluntad de Dios, el que quiere hacerla, debe renunciar a sí mismo. Ya no hago yo, dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es lo que quiere la voluntad de Dios. Pero también la voluntad de Dios dice es que tú hagas el bien, sin importar. Y quiero terminar leyéndoles a usted lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, el versículo 44 al 47. Para que usted tenga un referente de cómo es la voluntad de Dios. Dice de la siguiente manera, versículo 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo quiero que me muestre un momento la diapositiva. Y quiero que usted entienda que hacer la voluntad de Dios, todo lo que hemos leído, hasta llegar a la última parte, la voluntad de Dios es progresiva. Quiere decir que usted debe crecer en la voluntad de Dios, que usted debe escalafonar en su vida espiritual. Ningún hombre ni ninguna mujer que ha entendido la voluntad de Dios y que ha hecho la voluntad de Dios se quedó en el primer deseo de su voluntad de Dios. Lo hablo por mí. 1, yo conocí de Cristo como cualquiera de ustedes. Fue mi primer acto de hacer la voluntad de Dios, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso la persona que no acepta a Jesús en su corazón no quiere hacer la voluntad de Dios. Yo tomé la decisión de hacer la voluntad de Dios y tomé la decisión de recibir a Jesús en mi corazón. Ahí empecé. Pero como la voluntad de Dios es ¿qué? Progresiva. Después entendí que yo debía tener una comunión con Dios a través de la palabra y la oración para seguir haciendo la voluntad. Y empecé a leer la palabra y a orar para entender qué clase de decisiones me convenían a mí dentro de la voluntad de Dios. Y ya empecé a entender que ya Your Lady no tenía solo a Cristo, sino que estaba haciendo otras cosas para Cristo y que ahora debe entender que debe servirle a Cristo. Por eso, hermanos, hacer la voluntad de Dios le debe despertar a usted el sentido de servir en la iglesia. Si usted no sirve, mi hermano, en la iglesia, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero si usted sabe lo bueno y no lo está haciendo, está en pecado. Y si usted está en pecado, debe echarle un vistazo si realmente quiere hacer la voluntad de Dios.
y ya no me conformé con servir. Pero el servicio que Dios anhela que usted haga no es un servicio de mostrar, sino de aprender a humillarse primero en medio del servicio. Y cuando usted se humilla y sirve, dice que el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Y luego tengo que empezar a vivir lo que dice este texto. El árbol bueno empieza a mostrar ¿qué? Frutos buenos. Y empezaron a ver que Your Lady podía hacer las cosas riéndose, con excelencia, que en medio de sus problemas nadie se daba cuenta porque trataba de ser siempre la misma, que trataba de buscar a Dios, de compartir el evangelio a otros, de hacer lo que Cristo hacía. Y empecé a crecer a lo que hasta ahora en la honra y gloria de Dios puedo hacer, que para mí no es mucho. Yo puedo y creo que puedo dar más, y que esa es mi meta, tratar de hacer la voluntad de Dios. Ahora déjeme hacerle otra pregunta. ¿Está sirviendo usted en la iglesia? ¿Está buscando servir en la iglesia? Quizás usted diga: en la iglesia no encuentro ministerio para mí, porque es que niños no me gusta, jóvenes no me gusta, alabanza yo no canto, y a todos les busca un no me gusta. Pues déjeme decirle por la palabra que la Biblia dice que Dios al que llama ¿qué? Él capacita, Él lo entrena. Él no le está diciendo a usted: es que a usted le gustan los niños. Yo me di cuenta que no me gustaba porque tuve y quise servir en el ministerio infantil para darme cuenta si tenía o no la capacidad. Pero nunca dije que no sin antes haberlo hecho. Eso es lo que Dios quiere, que usted entienda cuál es la voluntad de Dios, que usted sirva y se vaya dando cuenta: esto no es lo que yo quiero, esto no me gusta, pero sí sé que Dios quiere que le sirva. Entonces, gústeme o no, voy a servir de tal manera, no para los hombres, sino para Dios. Y voy buscando el lugar donde realmente Dios quiere que yo esté. Hagamos un ejercicio muy cortico. Álceme la mano las personas que están sirviendo en los ministerios que hasta ahora son visibles: alabanza, niños y jóvenes. ¿Y los demás? ¿Quieren hacer la voluntad de Dios? Yo les invito por lo menos a que sirva en algo en cualquiera de los ministerios que la iglesia les está ofreciendo. Porque yo no puedo decir que no sirvo porque no hay lo que a mí me gusta. Yo tengo que hacer es lo que Dios quiere, que a Él le gusta. Y a Él le gusta que haya una iglesia que se ame, que crezca, que sirva, que se apoye, que nos amemos, sin importar si lo que hay me gusta o no. Yo debo hacerlo porque es que a mi papá le gusta. Y no hay nada más rico de uno de papá, sentirse tan chévere cuando un hijo hace lo que uno le dijo que debía hacer. Eso se siente uno con una paz y un gozo. Pero cuando el hijo o la hija no hace lo que uno quiere que haga porque es por su bien, el corazón se entristece. Pregúntele al que tiene al lado: ¿ha contristado el Espíritu Santo en su vida? ¿Lo ha contristado? Por esa razón es que la iglesia no crece, porque no ha aprendido a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos dar de este árbol frutos buenos. Y frutos buenos son buenos, que sean deseables y codiciosos para otros. Hay un desafío muy grande. Esta semana me hacían una encuesta unos muchachos y nos hacían unas preguntas que yo decía: Dios mío. Tanto que en algún momento ellos dijeron: se las pregunté a alguien de esta iglesia y no me dio razón. ¿Sabe por qué? Porque el que conoce la voluntad del Padre conoce realmente la visión para esta iglesia. Y el que conoce la visión de esta iglesia se compromete con ella, porque no se compromete con la iglesia directamente, sino con Cristo.
y sirve y se despierta y hace y dice qué hay que hacer. Se empapa de qué es esta iglesia, cuál es la visión de Dios en la vida del pastor para encaminarnos. Pero el que no conoce la voluntad de Dios es un necio, es un insensato que no sabe para dónde va y que cualquier cosa que le ofrezcan posiblemente le haga apartarse de Dios o apartarse de la cuna donde Dios permitió que usted naciera. Pregúntele al del lado, ¿es usted un insensato? ¿Es usted una insensata? Evaluémonos en esta noche y miremos si realmente estamos haciendo o no la voluntad de Dios. ¿Cuántos conocen la historia, el versículo que nos encanta a todos? Y mucho más cuando estamos en medio de dificultades. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Cuántos ya se la saben? Y quizás usted la escucha y usted en medio de su dificultad dice, yo espero porque es que la Biblia dice. Y claro, la Biblia lo dice. Pero el contexto del cumplimiento de este texto es hacer la voluntad de Dios. El Señor no retarda ¿qué? Como según algunos la tienen, ¿por qué? Por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al. ¿Sabe qué nos enseña esto? La voluntad de Dios es para todos, todos, todos. No hay para Él excepción alguna. Pero dice, Él no retarda su promesa. ¿Qué quiere decir esto? Él es hábil, es rápido, Él quiere entregarnos ya la bendición. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el texto? Dice, Él no retarda, pero Él es paciente. Dice, según algunos la tienen, ¿por qué? ¿Sabe quiénes tienen la manía, el engaño de decir que Dios retarda la promesa? Los que no cumplen su voluntad. Por eso ahí hace aclaración y dice, según algunos la tienen, ¿por qué? Porque el insensato que no cumple la voluntad de Dios anhela que Dios descienda y le dé toda su bendición cuando sabe que no está haciendo lo que Dios quiere que haga. Entonces el que dice, si aprende este versículo y dice, no, es que la Biblia dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tantas. Y ese algunos, ¿quién es? Diga yo, hágase así, yo. El único responsable de que su promesa no llegue es usted. Soy yo. Dice, sino que es paciente para ¿con quién? Diga, para conmigo, porque no quiere que me pierda, sino que me arrepienta. Esa es la voluntad de Dios, que no nos perdamos, que nos arrepintamos para poder recibir la cantidad de bendiciones que representa ese círculo amarillo. Debemos crecer y dar frutos buenos. Y por esa razón, mis amados, quise compartirles este tema, porque en oración el Señor me movía, porque yo mandé a hacer a mi hijo algo en la madrugada y no le había enseñado a hacerlo. Y entonces él se enojó y me dijo, mami, pero yo no sé. Y yo caí en cuenta y dije, así es Dios con nosotros. Nosotros queremos hacer algo de lo cual no tenemos conocimiento y tampoco se nos ha enseñado qué es. Y quizás usted sí lo tenga y se lo han enseñado, pero se ha vuelto insensato. Porque cree que hasta aquí, como nada ha pasado en su vida, algo malo, entonces es la voluntad de Dios que usted esté así. Y es una mentira. Yo le invito, iglesia, para que en esta noche usted piense. En esta noche no le estoy diciendo cómo se manifiesta la voluntad de Dios para tomar buenas decisiones. Eso es un tema muy aparte. Pero si usted conoce
cuál es la voluntad de Dios y quiere tomar una decisión, empiece a hacer esto, empiece a santificarse, empiece a agradecer, empiece a cambiar su manera de vivir, empiece a dar frutos buenos de crecimiento, empiece a buscar y a entender el evangelio de Cristo y a dar ejemplo de ello. Empiece a dar esos frutos que Dios quiere que usted dé, para que cuando vaya a tomar una decisión, Él pueda decirle y enseñarle y darle el consejo que necesita para tomar la buena decisión. Mientras tanto, no busque, Señor, será tu voluntad cuando tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque erramos, mis hermanos. Y yo le voy a invitar que usted esté sobre sus pies y piense por un momento cuál es realmente el deseo de su corazón. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, empieza hoy por tomar la determinación de santificarte. Tesalonicenses dice, mire, santifíquense, es la santificación, porque Él no quiere que vivan en inmundicia, sino que manténganse santificando, apartados. Yo quiero que usted ahí, mientras que medita, y podamos adorarle a Dios diciéndole, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí estamos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, pero no la habíamos entendido, Señor. Y tu voluntad encierra toda una palabra que es santificación. Apartados, separados para un servicio especial. Y que aproveches estos minutos que te quedan en este lugar y puedas entrar en la comunión con el Espíritu y decirle, Espíritu Santo, yo sí quiero hacer tu voluntad. Y tú puedas meditar si realmente quieres santificarte, apartarte de aquello que no le agrada a Dios. Y que cuando determines santificarte puedas decirle, Espíritu Santo, yo te voy a agradecer